Ok, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Alabo a Dios que nos da la oportunidad de llegar a ustedes por este medio. Una vez más, queremos compartir la palabra de Dios. Y reciban la bendición de el Padre que siempre ama, donde quiera que ustedes estén. No se olviden de que cualquier circunstancia que pasen, hay alguien que siempre va a estar a su lado. Porque cualquiera te puede abandonar, familiares, esposas, hijos, hermanos, madre, todos te pueden abandonar, tus mejores amigos te pueden abandonar. Pero hay alguien que dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿me entiendes? Y lo ratificó el salmista cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que la compañía del Altísimo sea real, sea vivencial en la vida de cada uno de los que nos escuchan por este medio. Hoy quiero compartir siguiendo la misma tónica que veníamos utilizando las últimas 2 semanas, el propósito de nuestras vidas. Dije en la primera reunión que nosotros no somos gente nacida al azar ni nacidas con despropósito, sino con un propósito de Dios. Porque dice la palabra de Dios que antes que el mundo fuera mundo, antes que el mundo fuese fundado, ya Dios nos había escogido. Y le dijo Dios al profeta Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido y te había puesto como profeta. Entonces, Dios tiene en cada uno de sus escogidos un propósito. Y cada uno de nosotros como escogidos tenemos un propósito que cumplir. ¿Entiendes? También habíamos dicho que el para qué o el fin de nuestra existencia, no solamente de haber nacido anímicamente, sino de haber nacido biológicamente, espiritualmente, nacidos o renacidos de nuevo, dice la palabra que fuimos hechos nuevas criaturas para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, yo discrepo cualquier postura que sea diferente a esta. Me explico. La Biblia dice, está siempre gozoso. Por muy dura que sea la batalla, por muy dura que sea la prueba. Fíjense que la Biblia enseña que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversos géneros de prueba. Por sumo gozo, o sea, quita la palabra sumo, por gozo máximo. ¿Me entiendes? El clima del gozo, siéntanlo cuando se estén librando una prueba. Alguien dijo que un partido de fútbol es emocionante, o un partido de básquet es emocionante. Y cuando nosotros sabemos el resultado del partido y lo vemos en diferido, no nos deja de emocionar las hazañas de esos atletas, ¿verdad? Tanto de una disciplina como de otra. Pero sabiendo el resultado, ya podemos estar confiados, ¿me entiendes? Admiramos y nos gozamos y aplaudimos la hazaña de cualquier jugador, pero sabiendo el resultado. Entonces, una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, sabiendo que, ¿me entiendes? Nuestra gloria está garantizada, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabiendo que el que pagó la deuda que era insaldable por nosotros, ¿verdad? Y nos llevó en sí, en Él, para la gloria del Padre, justificado delante de Él, nosotros no importa lo que tengamos que vivir, sabemos que la deuda ha sido cancelada. Entonces sabemos que el trabajo ya está hecho. Ahora, lo que tenemos es que esperar con paciencia, ¿verdad? Y usar las herramientas que Dios nos ha dado en esta tierra para vivir una vida en victoria. En el mundo tendréis aflicciones. Ok, sí, no va a decir que yo todo el tiempo me voy a estar riendo y que voy a estar, No. Hay momentos en que uno llora, hay momentos en que uno se aflige, ¿me entiendes? Pero nada de estas circunstancias presentes, ¿verdad?, puedan eclipsar la promesa que Dios ha hecho a sus hijos. Nada, su palabra no puede ser eclipsada por las circunstancias, porque usted debe saber que la Biblia dice
que usted ya es más que vencedor por medio de aquel que lo llamó. Amén. Amén. Entonces, hablando de esos términos, hoy quiero compartir con ustedes el propósito, parte 2 de la palabra de Dios. La semana pasada hablamos que ese propósito de la palabra de Dios es para darnos vida, para guiarnos, para enseñarnos. Pero hoy quiero ahondar un poco más sobre eso. Porque, ¿saben qué? Dios nos dio dos herramientas, dos recursos para nosotros continuar con la faena que Él empezó. Él empezó estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra y delegó la autoridad en los que habían creído para que continuara la expansión del reino de los cielos en la tierra. Estos fieles lo han hecho durante los últimos 2000 años, en todos los continentes o en todas las partes de la tierra, aún hasta los pueblos no alcanzados, los indígenas, los antropófagos, los que están en medio de la selva, de las islas escandinavas, de las Amazonas, en fin, gente que ha dejado familia, ciudad, comodidad, por meterse a un llamado más allá de su cultura, de su idioma, pero con tal de llevar el mensaje que la gran mayoría no está dispuesto a llevar. Mi respeto siempre a esas personas que hacen trabajo tan digno. La palabra de Dios fue dada desde el desierto. ¿Sí? La palabra de Dios se originó en el desierto. O sea, voy a hablar del logo, la palabra escrita. ¿Ok? Lo que conocemos como la Torá, el Antiguo Testamento. Gran parte de toda esa palabra, por lo menos el Pentateuco, fue originado ¿dónde? En el desierto. Los esclavos que entraron huyendo de un imperio y adentrándose en el desierto, vivieron 40 años en el desierto dando vueltas y salieron con un código moral, ¿verdad? Una norma, una ley que ha servido de inspiración a la mayoría de las constituciones de las naciones que hay en el mundo, de las casi 200 naciones que hay en el mundo. Me llama la atención en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a escuchar del 1 al 5, para que veamos cómo cuando esta palabra fue dada, luego que ellos entraron en el desierto, ya había, o sea, en la parte del Éxodo, ya estamos en Deuteronomio, la palabra que Dios le dio a Moisés para su pueblo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Fíjense esto, ¿no? Como Jesucristo dijo, este es el primero y principal mandamiento. El vértice, el génesis, el origen de esta vida que comenzaban a desarrollar esta cantidad de gente que salió de Egipto, estaba centrado en este texto que está en Éxodo 20, pero aquí estaba planteado de una manera diferente. ¿A qué me voy a referir? Al propósito.
Allá aparece el decálogo sinaítico, pero aquí aparece descrito con propósito. Veamos varios que puedo resaltar de lo que acabamos de oír. Dice, el propósito de la palabra es para que temas a Dios, para que te enseries con Dios. El propósito de la palabra es para que tengas largura de días. El propósito de la palabra es para bendecir tu vida, para saber una medida de cuánto realmente tú amas a Dios. Miren esto. Usted ama a Dios. Usted le pregunta a alguien, ¿usted ama a Dios? Si cualquier cristiano dice, sí, yo amo a Dios. Entonces dice la palabra, ama. Este es el mandamiento, estatuto y decreto que yo te mando hoy. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Es el punto? Si guardas eso en tu corazón, dice, para que te vaya bien. Esta palabra guardar me llama siempre la atención, es atesorarla en el corazón. Y con eso, cuando yo la atesoro, tiene el propósito de ponerla por obra. Yo mismo soy el juez de mi propio camino. ¿Por qué? Porque yo al recibir la palabra, ¿qué debo hacer? Guardarla. Atesorarla, primero que todo atesorarla. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de los discípulos que habían creído en Él allá en Juan 17? Ellos han creído, han recibido y la han guardado. Entonces, si nosotros hemos guardado, atesorado la palabra, estoy diciendo que hemos guardado este mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo medimos esa medida de amor? Cuando alguien dice yo te amo, eso es cómo se come, cómo se digiere de manera tangible, porque son palabras. Entonces ahí está la obediencia, que es lo que viene a mostrar el amor, si existe realmente ese amor. La obediencia es la que va a mostrar nuestro realmente temor de Dios, de cuánto tememos a su palabra o cuánto tomamos en serio su palabra y cuánto realmente le amamos. Cuando el novio le dice a la novia te amo, ¿cómo él muestra o mide realmente que le ama? Respetándola, ¿verdad? Cuando la pretende, ¿verdad? Es para casarse, para honrarla, ¿verdad? Entonces tiene que ambos mostrar con hechos que el sentimiento es real. Una de las cosas que el ser humano más ha despreciado en la historia de la humanidad es la palabra de Dios. Desde el Edén menospreciaron la palabra y tuvieron que pagar las consecuencias de menospreciar la palabra. ¿Sabe lo que Dios ama más? Su palabra. ¿Y sabe lo que el hombre desprecia más? La palabra de Dios. ¿Me entiende? Si Cristo es la palabra de Dios, la humanidad lo despreció. La humanidad entera lo despreció. Pero los que no le despreciaron, dice la palabra que fueron hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta del galardón que hay por aquellos que aprecian la palabra de Dios? Se conducen como ¿qué? Como hijos. Vamos a leer otro pasaje. Por eso es que yo siempre señalo que, ojo, no es lo que diga tu boca, ¿me entiendes? Sino tus hechos, lo que muestren tus hechos, lo que digan tus hechos. Porque las palabras pueden ser muy bonitas y muy elocuentes y muy artesonadas, de todo, pero para allá va. Los hechos hablan más que 1000 palabras, dice alguien. Entonces yo tengo que mostrar con hechos a mí mismo que realmente, él sabe si le amo o no le amo, pero yo tengo que mostrar con hechos que realmente si amo a Dios o no le amo, o cuánto le amo. ¿Okay? En el Salmo 119 vamos a leer varias porciones que están salteadas.
pero que nos puedan servir acerca de la necesidad y de la importancia de considerar la palabra de Dios y atesorarla en nuestros corazones. Salmo 119, del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 16 y 17. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Y el 22 y 24. Príncipes también me sentaron y hablaron contra mí. 22 y 24. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Yo soy de los que piensan que David fue quien escribió el Salmo 119. Y la manera como él, usted puede leer todo el Salmo 119, no importa lo largo que sea, pero deleitarse y ver, percibir en el Espíritu cómo el que lo escribió sentía y vivía la absoluta dependencia. La absoluta dependencia, la necesidad de la palabra, como dijo Pedro, desead como niños la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, la palabra, mire, cuando nosotros despreciamos la palabra, la desestimamos, a quien estamos desestimando y despreciando es a Dios. El profeta Samuel se sintió triste porque el pueblo de Israel quería rey como los pueblos de alrededor. Nosotros queremos también rey. Y él se afligió mucho porque no querían ser regidos por la palabra de Dios, sino regidos por un rey. Porque los pueblos de alrededor tenían reyes. ¿Y qué le dijo Dios al afligido profeta Samuel? Le dijo, no te pongas triste, Samuel, porque no te desprecian a ti, sino a mí. El que desprecia la palabra de Dios, a Dios desprecia. Pero el salmista dice, en su debilidad, dice, bueno, voy a leerlo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo voy a hacer para deslastrar de mi camino todas las cosas que normalmente se presentan en mi camino? ¿Cómo voy a hacer para quitar de mi vida toda esa cantidad de ataduras, de sucio, de basura, que el mundo de una manera directa o indirecta ha puesto en mi vida? O yo he permitido que la establezca en mi vida. Guardando la palabra de Dios. Amándola. Él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está la solución. Usted quiere vivir una vida limpia delante de Dios, ame la palabra de Dios. Amén. Usted quiere vivir una vida íntegra delante de Dios, atesore la palabra de Dios. Amén. Usted quiere vivir una vida que a Dios le agrade, guarde la palabra de Dios. Amén. Póngala por obra. O sea, que ella sea la luz a su andar. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos en esta palabra la respuesta de parte de Dios de cómo poder vivir en este mundo. ¿Cuánto cuesta? Lo que cueste. Lo que cueste. Porque si aquel que nos amó, el que hoy seamos hijos, le costó su hijo, entonces, ¿qué podríamos pagar nosotros por agradecer tal amor o por corresponder tal amor? Cualquier cosa que hagamos es nada comparable a aquel que se despojó de su gloria para venir a salvar. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. Me regocijaré en tus estatutos. El profeta Ezequiel dice, vi un rollo y lo comí. Y fue el rollo que comí a mi paladar dulce como la miel. O sea, la palabra de Dios tiene que ser dulce como la miel.
Aquí nadie debe ser impuesto. Bueno, usted tiene que leer 5 capítulos diarios, usted tiene que leer 7 capítulos. Ya leyó los 7 capítulos, memorice ahora los 7 capítulos. No, perdón. Es que debe uno caminar con ligereza. Ustedes saben las historias que han hecho los novios por las novias y viceversa. Cuando aman, ¿ustedes se acuerdan las locuras que hacían? Irse a pie hasta otro estado, irse en cola para ver la novia que estaba allá ¿cómo se llama? En Tirayas o por allá en las playas del Supí. Vender cualquier cosa, lavar carro para llevarla a cenar o comerse algo o ir al cine con ella. O sea, cualquier sacrificio valía la pena. ¿Por qué? Porque usted se iba a deleitar con aquel ser, le iban a sudar las manos por estar con ella y llevarla de la mano al cine. ¿Se acuerdan, no? Ahora, pregunto yo, ¿no será más deleitoso esto de deleitarnos en la palabra de Dios, de contemplarlo? ¿Sabe? Yo le he dicho a mis discípulos, contemplen la palabra, no la lean simplemente, no contemplen. Cuando digo contemplenla, o sea, uno siempre tiene en la mente una imaginación, una película que se va formando uno, unas imágenes de lo que va leyendo, uno monta su película. Pero a veces a la película hay que darle, como hacen con las computadoras, con los teléfonos, lo hunden y toma una foto ahí de eso. Le da un close-up, ¿me entiendes? Un estado estático para contemplar. Sí, un capture, para contemplar, deleitarme. O puede ampliarlo un poco más para ver los detalles y dice, wow. Entonces, cuando usted ve cómo Dios ha hilvanado su palabra para que nosotros la aprovechemos. Dios no quiere ver hijos en vergüenza. Dios no quiere ver hijos, ¿me entiende? En que sean avergonzados por la gente, o que le digan falsos cristianos, o que le digan cristianos de pacotilla o de tercera, o qué sé yo. Dios quiere ver hijos como su hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que Dios quiere decir siempre de nosotros. Pero para eso dice que nosotros tenemos que desear la palabra. Nosotros tenemos que guardar la palabra. No puede ser una Biblia que yo la lea de domingo a domingo. No puede ser eso. Nadie me va a obligar a leerla todos los días. No, yo tengo que desearla. ¿Me entiendes? Y contemplarla. Yo no tengo que leer 5 capítulos en el día. Yo puedo leer un capítulo, pero deleitarme en eso. Porque cuando yo me deleito, entonces lo consigo en mi corazón y entonces va adentrándose en mi vida, ¿me entiendes? En mi ser. ¿Y voy a qué? Atesorándola. Una de las cosas que le he dicho a los discípulos para este año es que nosotros tenemos que entrar en un discipulado formativo más que cognitivo. O sea, la palabra de Dios tenemos que ponerla por obra, no simplemente memorizar y conocer que en el capítulo tal, en el versículo tal dice tal cosa, no importa. Eso es bueno, pero no es la esencia. La esencia es que esa palabra pueda cobrar carne dentro de nosotros. Amén. También quería compartir con ustedes esa medida de amor, vamos a decir, de realidad. ¿Cuánto yo amo a Dios? Bueno, ¿cuánto amo la palabra de Dios? Porque si amo la palabra de Dios, a Dios amo. Vamos a buscar para sustentar esto en Juan capítulo 14. Él dice así, permítame, yo les leo. Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí está claro. El que tiene mis mandamientos y vive conforme a ellos, ese es el que verdaderamente me ama. Los demás son religiosos, los demás son X. Pero el que me ama, al que me quiero referir, al que me ama, es aquel que tiene mi mandamiento, o sea, los conoce, los recibe, pero también los guarda. Y el que me ama, esta es su promesa, será amado por mi Padre. Y yo le amaré
Y como dice el Salmo, y cuando me llame, yo diré, heme aquí. Así dice Dios. Cuando me llame, cuando clame a mí, yo diré, aquí estoy. Amén. Gloria a Dios. Y me manifestaré a Él. Termina diciendo el versículo. Amén. Oye, hermano, ¿qué es la gran paradoja de nosotros? La gran paradoja de nosotros es que somos creyentes incrédulos. ¿En qué sentido? En que decimos creer y realmente no creemos. En que decimos confiar y realmente no confiamos. Si no guardamos la palabra, ¿sabe? El Señor le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, la palabra lo es todo. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo nos fue dado, después vamos a hablar sobre el propósito del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos fue dado para revelarnos la palabra. Y para que cuando la cumplamos, suframos lo que suframos por cumplirla, Él va a estar consolándonos cada paso que tengamos que dar por cumplirla. O sea, no nos va a dejar desvalidos. Sigue diciendo en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Sabe? Cuando yo digo la gran paradoja de los creyentes, no estoy hablando de los creyentes de hoy día, estoy hablando de los creyentes desde la Biblia. ¿Me entiendes? Ya les voy a referir una historia. Pero quiero terminar los textos leyéndole Juan 15. Dice en el versículo 10, si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Y pongo el ejemplo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo sé, hermanos, que nos están viendo por esta vía, que sentado aquí y decirlo delante de ustedes es fácil. Muy bien. Un predicador, muy elocuente. Qué palabra. Oye, cómo nos redarguye. Pero vayamos a la calle y presentémonos en cada circunstancia. O cuando alguien nos insulte. O cuando no nos den la respuesta que nosotros esperábamos. O cuando alguien nos engañe. O cuando pasen esas cosas que hacen que dentro de nosotros parece que un volcán estuviera en erupción, ¿me entiendes? Y la ira, el enojo, la rabia. Bájale dos. Acuérdese de la palabra que escuchó. Porque el que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Esa es su palabra. ¿Que es fácil? No, yo no estoy vendiendo como fácil. Cuando dije de la paradoja de que está desde la Biblia, ¿se acuerdan cuando la iglesia estaba orando por Pedro, que Herodes lo había puesto preso? Y que oraban la noche, y el ángel vino y sacó a Pedro de la cárcel y lo puso atravesando la calle, y ahí fue cuando realmente Pedro se dio cuenta que ya estaba, un ángel lo había sacado de la cárcel. Y cuando llegó donde estaban escondidos los hermanos, y aquella joven Rhodes salió a recibirle, ella quedó blanca como un papel seguramente, y no se imaginaba que en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, la voz sí era la voz de Pedro, pero ella no reconocía quién era. Y entonces esa muchacha, tartamudeando, llena de miedo, llegó y le dijo, mire, ahí está, bueno, cuando le salió Pepe Pedro. ¿Y qué dijeron los hermanos llenos del Espíritu Santo? Ese debe ser el alma de Pedro que ya estaba vagando por ahí. Si no estaban orando porque lo sacaran de la cárcel. ¿Sí me entiende? O sea, eso es, no es que nosotros somos débiles, no, es que es el género humano. No estoy diciendo para justificarnos nosotros, es para que no se vea como una utopía lo que estoy diciendo. Todo llega a un proceso, porque esa gente que ¿cómo se llama? Zigzagueaba, que eran débiles en cuanto a la fe, se convirtieron en héroes de fe. Porque es un proceso gradual creciente, ¿me entiende? Continuo. Es una curva que va creciendo progresivamente. ¿Cuál? Cuando nosotros atesoramos la palabra y la ponemos por obra. Amén. No estoy diciendo que camine sobre el mar, no estoy diciendo que multiplique los panes y los peces, no estoy diciendo que levante los muertos.
¿Me entiendes? Cosa que no está exceptuado de nosotros. Lo que estoy diciendo es que comencemos por lo más sencillo. Primero, por deleitarnos en la palabra. Por creer la palabra. Tercero, por guardar la palabra. Y empezar como unos primeros pininos a ponerla por obra. Porque si no la amamos, no la atesoramos, entonces ¿cómo puede cobrar carne en nosotros? Pero si no la leemos, ¿cómo puede el Espíritu Santo nos recordarnos lo que tenemos que hablar o decir? O sea, tenemos que enseriarnos con Dios. Y enseriarnos con Dios significa tomar su palabra en serio. ¿Me entiendes? Dios no dio su palabra simplemente para recrearnos o para crear ilusiones en nuestras mentes. No, no. Dios dio su palabra para que la recibamos y la guardemos atesorándola en nuestro corazón y ponerla por obra. Espero que la palabra de Dios les sirva en esta tarde y que el Señor añada bendición a ustedes y Dios les bendiga donde quiera que se encuentren.